Mi madre fue una bruja y provocó a un demonio que no debía. Hola, me llamo Elena y siempre creí que mi vida era normal, aunque con algunos matices peculiares. Mi madre siempre fue una figura enigmática en mi vida. Nunca conocí a mi padre. Ella siempre se negó a hablar de él. Decía que se había ido y que solo había sido un amor fugaz y que no había nada más que contar. Pero lo que me intrigaba era su relación con lo oculto. Desde que tengo memoria, recuerdo verla realizar extraños rituales en la oscuridad de la noche. Siempre me prohibió acercarme o preguntar algo al respecto, pero el aura misteriosa que rodeaba siempre me inquietaba. A pesar de su conexión con lo sobrenatural, mi madre me crió en un hogar profundamente cristiano. Íbamos a la iglesia, rezábamos juntas todas las noches y me enseñó a confiar en la protección divina. Pero a pesar de su devoción, siempre percibí una sombra, un temor en sus ojos. Hace poco, tras el fallecimiento de mi madre, las sombras del pasado comenzaron a acecharme. Extraños sucesos empezaron a ocurrir a mi alrededor, sombras que se movían en las esquinas, o a menos eso podía ver o creía ver. Susurros que me mantenían despierta por las noches y un sentimiento constante de ser observada. Al principio traté de ignorarlo, convenciéndome de que era simplemente el duelo por la pérdida de mi madre. Traté de ignorarlo y empecé a sentirme perseguida por entidades oscuras, criaturas que parecían alimentarse de mi miedo. Recordando las enseñanzas de mi madre sobre la protección divina, recurrí a la oración y a la fe en busca de consuelo y fortaleza. Sin embargo, cada vez que intentaba invocar o decir alguna oración, sentía una presencia maligna que se burlaba de mí, como si mi fe fuera un mero juguete para sus caprichos. Desesperada y sintiéndome cada vez más sola en mi lucha, decidí buscar ayuda. Consulté a un sacerdote, a una persona que decía ser chamán y también a expertos en lo oculto o en lo paranormal, pero ninguno parecía poder ayudarme. Todos decían lo mismo: había despertado a un ser poderoso del bajo astral y él no descansaría hasta consumir mi alma. Una noche, mientras rezaba en mi habitación, sentí su presencia, más fuerte que nunca. Una oscuridad palpable llenó toda mi habitación y una voz se convirtió en un susurro en mi oído, prometiéndome tormento eterno, a menos que me rindiera ante él. Aterrorizada, supe que ya no podía sola con esta lucha. Entonces decidí recurrir a la única fuerza que podría enfrentar a esta entidad maligna: la luz, la luz divina, como me lo decía mi madre. Me arrodillé y supliqué al cielo por ayuda, invocando el nombre de Dios con todas mis fuerzas y todo mi ser. Desde entonces he aprendido a vivir con la certeza de que el mal siempre acechará en las sombras, pero también que tengo el poder para protegerme. Mi madre pudo haber tenido muchos secretos y sus conexiones con lo oculto, pero me enseñó la mayor de las lecciones: que el amor y la fe son las armas más poderosas contra la oscuridad, y con eso puedo enfrentar cualquier demonio que se atreva a amenazar mi alma. Desde que todas las noches comienzo a rezar y a buscar ayuda en Dios, poniéndome a su servicio, acudiendo a ceremonias de mi religión, he descansado, y aunque todavía siento aquella presencia, ya no la siento con la misma fuerza
que era antes. Hola amigos, gracias por llegar hasta aquí de su canal Voces del Inframundo. Estamos muy contentos porque gracias a ustedes seguimos creciendo poco a poco. Ya pasamos los 400 suscriptores. Queremos seguir llevando más contenido hasta sus oídos. Sin embargo, te invitamos, si no estás suscrito, nos ayudes suscribiéndote, nos apoyas bastante para seguir creciendo. Sin más, los dejamos con otra historia. Mi tía me mandó a un demonio, o eso creo. Estaba atrapada en una espiral de terror que parecía no tener fin. Desde que tengo memoria, mi tía siempre fue una figura misteriosa en nuestra familia. Se decía que era una bruja, que practicaba artes oscuras y que tenía pactos con seres del bajo astral. Pero yo, criada en un hogar católico, siempre tomé esas historias como simples cuentos para asustar a niños. Sin embargo, todo cambió cuando mi tía falleció. Extrañas sensaciones comenzaron a acecharme, sombras que se movían en la periferia de mi visión, susurros que llenaban mis noches de terror. Al principio, traté de ignorarlos, de convencerme de que era solo fruto de mi imaginación, alterada por su muerte. Pero pronto se volvieron demasiado reales, tan reales que ya no pude ignorarlos. Los seres del bajo astral enviados, según creía, por mi difunta tía, me acosaban sin piedad cada noche, me sumergían en un torbellino de pesadillas y paranoia. Mi fe, una vez sólida, como una roca, comenzó a descrebajarse bajo el peso de aquella oscuridad que me rodeaba. Busqué ayuda en todas partes, sacerdotes, médicos, pero ninguno podía ofrecerme una solución definitiva. Los seres que me perseguían parecían estar a un paso delante en todo momento, burlándose de mis intentos desesperados de librarme de ellos. Finalmente, llegué al límite de mi resistencia. No podía soportarlo más. En un último acto de desesperación, busqué a un exorcista, dispuesto a arriesgar todo, por la esperanza de liberarme de aquella pesadilla interminable. El ritual del exorcismo fue aterrador. Las voces de los seres que me atormentaban se volvieron ensordecedoras. Sus presencias se hicieron tangibles en la habitación, retorciéndose y contorsionándose en un frenesí infernal. Pero la fe que había sido debilitada, pero nunca extinguida, se convirtió en mi salvación. Con cada invocación sagrada, con cada gesto de purificación, sentía como la oscuridad retrocedía, como los lazos que ataban a esos seres se aflojaban lentamente. El exorcista, con voz firme y mirada serena, luchaba junto a mí, enfrentando a los demonios con el poder divino. Y finalmente, después de una batalla que pareció durar una eternidad, la paz descendió sobre mi habitación. El aire se volvió claro, la presencia maligna se desvaneció como la niebla al sol de la mañana. Caí de rodillas, exhausta pero libre. Había sobrevivido a la oscuridad, a la amenaza de las sombras que me perseguían, aunque el miedo aún latía en lo más profundo de mi ser. Sabía que había encontrado la fortaleza para enfrentarlo, para resistir y para seguir adelante, confiando en la luz que siempre prevalecerá sobre las tinieblas. Esta es mi historia, esto fue lo que me sucedió. Me siento enclaustrada en la oscuridad que va más allá de lo físico, una oscuridad que se cierne sobre mi alma. Con la pesadez de una maldición ancestral, mi abuela fue una bruja, una hechicera que desafió los límites entre este mundo y el otro, entre la luz y la oscuridad.
susurros de antiguos grimorios y sombras danzantes en la penumbra de su cabaña resonaban en mi memoria como un eco de terror. Desde que tengo memoria he sido sensible a lo sobrenatural, una herencia que aunque intenté negar, me persigue como una sombra incansable. Mi abuela me enseñó los secretos oscuros que yacen en los rincones olvidados del universo, pero rechacé su legado de oscuridad con todas mis fuerzas. No quiero seguir sus pasos, no quiero invocar fuerzas que no puedo controlar. Sin embargo, mi negativa a sumergirme en las profundidades de la brujería no ha impedido que los seres del bajo astral me acechen. 3 demonios, criaturas de una malignidad indescriptible, parecen haber fijado su mirada en mí. Sus susurros se mezclan con el viento nocturno, sus sombras se alargan en las esquinas de mi habitación y su presencia corrompe el aire que respiro. Cada noche me sumerjo en el océano de pesadillas, donde los demonios me persiguen a través de laberintos de oscuridad y desesperación. Sus garras arañan mi piel, sus voces retumban en mis ojos y su hedor azufre penetra hasta lo más profundo de mi ser. Yo me pregunto, ¿acaso están aquí para reclamar mi alma? ¿Para arrastrarme al abismo del que mi abuela nunca regresó? Me resisto con todas mis fuerzas, con la luz de mi voluntad como único escudo contra las sombras que me amenazan. Busco refugio en la fe, en la esperanza de que algún día estos demonios sean expulsados de mi vida, pero su presencia persiste como una enfermedad incurable que se aferra a mi ser. ¿Cuánto tiempo podré resistir antes de que mi voluntad se quiebre y que me vea arrastrada hacia la oscuridad que tanto temo? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, lucho en la frontera entre la luz y la sombra, entre la vida y la muerte, sabiendo que cada suspiro puede ser mi último aliento en este mundo atormentado por la presencia de seres del más allá y que salen de toda comprensión humana, o a menos de mi comprensión. Les dejamos estas 3 historias, amigos, esperando que sean de su agrado. Si ya llegaron hasta aquí, regálenos su like. Les recordamos una vez más suscribirse al canal. Nos ayudan bastante para seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente episodio. Dulces pesadillas.